En este módulo revisaremos la metodología del análisis de contenido. Ya revisamos cuál es la definición, sus características, sus antecedentes, y ya ha llegado el momento de revisar cuáles son o en qué consiste el proceso metodológico para realizar un análisis de contenido. Primero vamos a revisar cuáles son los elementos de un proyecto, ¿no? Sobre todo porque ustedes realizarán para proyecto final un análisis de contenido muy sencillo, pero con el objetivo de que ustedes apliquen la técnica de investigación. Primero, pues tienen que definir su proyecto, ¿no? En segundo término, elaborar y definir un manual de código. En tercer punto, codificar la información. En un cuarto punto, realizar la captura e interpretación de los resultados alcanzados. Y finalmente, realizar un informe final, ¿no? Vamos a revisar ahorita un ejemplo de proyecto de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, de todas maneras les voy a adjuntar el archivo. Participé en un monitoreo en el estado de Oaxaca para analizar como objetivo general, analizar el tratamiento informativo que los espacios noticiosos de radio, televisión, prensa y sitios web de noticias en Oaxaca dan a las campañas electorales de las y los candidatos al Congreso de la Unión, en la idea de conocer la función informativa, sus estrategias de cobertura, los temas y actores que destacan, así como su apertura y posición ante quienes contienden. En este proyecto de investigación nosotros definimos algunos objetivos específicos. Primero, reconocer cuáles eran las estrategias de cobertura informativa de los medios, describir las tendencias de contenido de la información emitida por los medios, comparar el tratamiento informativo, ¿no? Espacios, tiempos, por cada uno de los medios durante la campaña electoral de candidatas y candidatos de distintos partidos políticos al Congreso de la Unión. También identificar un poco las intenciones y características de los mensajes en la información electoral. Y finalmente ubicar las diferencias y semejanzas en cuanto a tiempo y espacios que los medios destinaban a candidatos y candidatas por esa razón de género, ¿no? También definimos una cobertura geográfica, ¿no? Definimos qué grupos radiofónicos íbamos a analizar, qué noticiarios en este caso, ¿no? Analizamos el grupo ORO, Organización Radiofónica de Oaxaca, los noticiarios de las 7 de la mañana, que se llama Noticiario Primera Emisión, y en otra estación radiofónica de Grupo Coro, Corporación de Oaxaqueña de Radio, analizamos el noticiario que se llamaba Encuentro, que se transmitía de 3 a 4 de la tarde por La Que Buena en el 1240 AM, ¿no? Principalmente esos son los objetivos. Debes de plantearte un objetivo general, unos objetivos específicos, ¿no? Dice elaborar y definir un manual de código. Una vez que nosotros ya definimos que vamos a analizar la cobertura periodística que hacen los medios durante una campaña electoral, ahora podemos definir el manual de código. Un manual de código se hace con base en el medio que se va a analizar. En este caso el ejemplo es de radio, y por lo tanto nosotros realizamos un manual de código de radio como en el siguiente. Prácticamente lo que se hace es describir, ¿no? Las variables. En la primera columna se pone, por ejemplo, A. A es la columna que le toca de Excel, ¿no? Variable 1, que es física y excluyente. Tenemos variables físicas y variables excluyentes. Las variables físicas son las variables que nos dan datos generales sobre la información que vamos a analizar, y excluyentes es que no depende de otra. Por ejemplo, en este caso para radio, el número de registro pues era el número de notas que íbamos a analizar. A lo mejor por noticiario radiofónico eran 30 notas y teníamos que escribir del 1 al 30. La segunda es el número de nota por emisión, ¿no? Si en una emisión había 30 notas, era del 1 al 30, pero si el número de registro a lo mejor eran 150 por la semana que nos haya tocado analizar. La fecha de la nota, aquí se especifica, ¿no? Que se pone el día, el mes y el año.
Por ejemplo, en medio radio se van a tener dos opciones, ya sea la primera emisión de oro o la segunda emisión de la que buena. En la candidatura que estamos analizando hay que poner si es diputación o senado, ¿no? Hay que poner en otra variable cuál es el nombre de la candidata, el género de la candidata, mujer, hombre, el distrito electoral. En Oaxaca hay 11 distritos, entonces habría que poner a qué distrito pertenecía. Si es para el Senado, pues se ponía 0, porque ahí no es por distritos. También queríamos analizar el género periodístico de la información. En realizar nota le llamábamos a toda la información, para no decir información decíamos nota, pero teníamos que poner a qué género periodístico correspondía. Jerarquización de la información, por ejemplo, si era presentada en el teaser del programa radiofónico, si estaba vinculada con el resumen introductorio, si tenía relación con el resumen introductorio, si se presentaba al final. Esto es para saber la agenda, ¿no? Específicamente qué ponen al principio, qué ponen al final del programa y por qué. También hay que localizar por secciones. Por ejemplo, en este análisis que hicimos resultó que había una sección llamada Cobertura Electoral 2013, ¿no? También es importante saber en qué tiempo del programa radiofónico aparece la información y se colocaron estas opciones, ¿no? De minutos 5 al 10, etc., ¿no? También en la duración de la información, por ejemplo, cuánto dura en minutos y segundos. Tiempo de voz de la candidata, si es que hay inserts en minutos y en segundos. Característica de la información. Aquí prácticamente desarrollamos aproximadamente 30 variables, no más, ¿no? 30 variables, sí, fueron 30 variables para hacer este análisis de contenido. Las variables van a depender pues del equipo que realice el análisis de contenido. En este caso éramos aproximadamente 5 personas las que realizábamos el trabajo, y por lo tanto el manual de código pues es tan amplio, ¿no? Pero puede ser algo mucho más chiquito. También se hace la codificación de la información. La codificación de la información la vamos a tratar en el módulo 15 para que les explique en qué consiste detalladamente. El punto 4 es la captura e interpretación de los resultados alcanzados, ¿no? Y el 5 es la realización del informe. Todo este proyecto termina en la realización de un informe de investigación, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle, no se me estresen tan pronto. Lo primero que tengo que definir es cuál es el objeto de estudio, es decir, definir la porción de la realidad que se analiza. En este caso, en el ejemplo que yo les puse, pues lo que estábamos analizando son las elecciones, las campañas electorales, el ámbito geográfico, pues la ciudad de Oaxaca de Juárez. El periodo que comprendía, pues solamente fue el periodo de la campaña política, y bueno, las fuentes, que en este caso pues eran 2 medios radiofónicos. La unidad de análisis dice es el elemento específico del mensaje del cual se extraerá la información. Y la unidad de análisis tenemos que definir que en extensión puede ser una palabra, una oración, una página, una nota, puede ser una telenovela, la publicidad, los anuncios publicitarios, los anuncios clasificados y los programas de concurso. Es decir, ¿qué vas a analizar del mensaje? Por ejemplo, de un diario puedo analizar solamente la nota informativa que está en la sección general, o puedo analizar el género de opinión o solamente columnas dentro de un diario, ¿no? Ustedes tienen que definir qué parte de todo se va a analizar. Por ejemplo, si es en este caso en la televisión un noticiario, pues lo que voy a analizar son las notas informativas, ¿no? También se define una muestra, es decir, se sugiere definición temática precisa que abarque breve periodo. Como ustedes van a realizar un ejercicio, va a tener que ser pequeñito, a lo mejor solamente de un día, de algún noticiario nacional, televisivo puede ser, o radiofónico, o también puede ser un diario impreso, solamente de un día. Pero para una investigación amplia realmente se utiliza una semana cronológica compuesta. Cronológica es, por ejemplo, del día 1 de octubre al 15 de octubre, ¿no? Eso se le llama cronológico. Sin embargo, también existe la semana compuesta, que es aquella
que a lo mejor empiezo en el mes de mayo, pero el mes de mayo empiezo con si lunes cae 1 de mayo, empiezo con lunes 1 de mayo, empiezo con la siguiente semana el 7 de mayo, que es martes, y la siguiente semana miércoles, que es 14 de mayo, y así sucesivamente hasta realizar una semana compuesta. También existen tipos de muestreo, es decir, que se analicen todos los días, que se analicen determinadas fechas, así ya sea días, ediciones o episodios, o por unidades de análisis, que pueden ser noticias o actores, como ya lo vimos. Y también existe lo que es una prueba de confiabilidad, que lo revisarán con más detalle en el texto que tienen que leer, pero consiste en que eches a andar como prueba piloto, ¿no?, tus variables del análisis de contenido para ver si realmente se entiende lo que se tiene que hacer. Esto es lo que veamos del manual de código, ¿no? Es la lista organizada y sistematizada de variables a ser analizadas. Incluye opciones o alternativas para cada una. Un buen manual se basa en las definiciones y objetivos contenidos en el proyecto, es decir, yo les presenté al inicio un ejemplo del proyecto, este proyecto ejecutivo, donde viene especificado el objetivo general y específico de los que se tenía que hacer. Después les presenté la descripción de variables, ¿no? Esta descripción de variables. Les presenté el manual de código, que es ¿no?, donde vienen las variables especificadas y cada uno de las descripciones de las variables, que es lo que aquí menciona, que incluye opciones alternativas. Las opciones o alternativas se refiere a esto, ¿no? Por ejemplo, en fecha de la nota hay que poner día, mes y número. En medio radio hay que poner si es primera emisión de oro o segunda emisión de qué buena, ¿no? En la candidatura si es diputado o senado, eso se refiere con las opciones, ¿no? Y además se dice pasos para elaborar el manual de código, pues hay que hacer una lista de variables a ser analizadas y definir lo que se busca con cada una de ellas. Eso se hace en la descripción de variables, que en el mismo caso, este es el ejemplo que les presento. Un segundo, ¿no? Nada más que aquí se describe en qué consiste cada variable. Por ejemplo, número de registro es el número consecutivo de todas las informaciones analizadas durante los 3 meses de análisis, ¿no? Número de nota es la asignación. Aquí se describe, esta es la lista de variables y la descripción de cada una de ellas, ¿no? Desarrollar cómo se codificarán esas variables y las posibles opciones que contendrán. Eso es lo que está especificado en el manual de código, las variables y las opciones, ¿no?, que ya les mostré. Definir si las variables son excluyentes, es que nada más hay una opción, o incluyentes, que puedes poner más de una opción, ¿no? Pasos para elaborar el manual de código: asignar la letra progresiva del alfabeto a cada variable. Se dieron cuenta, cada variable tiene una letra del alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y se hace una prueba piloto para ver si este manual de código es funcional o no. ¿Qué son las variables? Veíamos igual en el manual de código que nos hablan de variables físicas y variables evaluativas. Las físicas son de forma, evalúan las características de la nota referente a la forma como fue escrita por el autor y presentada por el medio. Pueden ser las de día, ubicación y tiempo. Y las variables evaluativas, que sirven para establecer las tendencias de cobertura. Ustedes van a realizar la lectura hacia la reconsideración del análisis de texto, del análisis de contenido, y van a poder obtener información. Y también en este texto, que es un estudio del noticial de CNI Canal 40, ahí también van a poder observar las variables que ellos deciden, por ejemplo, para hacer su análisis, que entran la jerarquización de la noticia, duración de la noticia, género, representación. Aquí está la lista de variables, independientemente que después se tiene que hacer un manual de código y la descripción de variables que yo les comentaba, ¿no? Bueno, esto ha sido de manera rápida lo que consiste en la metodología para realizar el análisis de contenido. Tienen que hacer la lectura correspondiente de lo que se les está pidiendo. Además, estoy agregando todos los ejemplos para que ustedes vayan obteniendo más información de cómo aplicarla. De cualquier forma, estaremos en contacto
y en asesoría continua para realizar el proyecto de unidad. Muchas gracias.